Increíble rescate, joven lucha por un hercero, revelando su sorprendente vida transformadora. Alejandro observaba el leve destello de la mañana por entre los estantes polvorientos de la ferretería. No era un simple reflejo, era su vida iluminada por la esperanza de un futuro que parecía arder en su interior. A sus 25 años, había cargado el yugo del negocio familiar, sumido en un barrio donde la lucha diaria era una constante. Había crecido entre herramientas y tornillos, siendo testigo de cómo el esfuerzo manual parecía eclipsar sus sueños académicos. Pero la verdad era que cada libro que leía lo acercaba más a una realidad que anhelaba pero que le decía implícitamente que no era para él. Día a día, el agotamiento era su compañero inquebrantable, mientras su mente divagaba por terrenos prohibidos, proyectos, deseos, metas. Sin embargo, el destino le había jugado una jugada cruel. El accidente de su abuelo, el pilar de su historia familiar, había abierto un abismo en su mundo. La pérdida de su guía lo dejó inmovilizado por el temor, y la necesidad de sostener la ferretería a flote lo arrastraba a un torbellino de ansiedad. ¿Qué hago ahora?, preguntó su mente en un susurro que parecía eco sin respuestas. Cuestionamientos sobre su capacidad se entrelazaban con la rabia de ver cómo su vida colisionaba con las expectativas ajenas. El negocio que había sido su hogar, ahora parecía un lastre que lo condenaba, y el deber de cuidar a su abuelo lo llenaba de angustia. Ajustando los brazos, apretó los puños con fuerza, pero su interior era un hervidero de dudas. Y entonces llegó Sofía, la niña de la esquina, ahora convertida en abogada. En cada palabra que intercambiaban, un caudal de recuerdos se desbordaba, arrastrando consigo añoranzas de un pasado que solo existía en sus corazones. Con ella, soñaron despiertos, dibujaron ideas que parecían sueños y trazaron planes que resonaban con una nueva esperanza. Sin embargo, la voz interna de Alejandro no había dejado de gritar: ¿qué sacas con esto? ¿Vas a arriesgarlo todo por algo incierto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La visión de abrir una galería en la parte trasera de la ferretería se convertía en un dilema emocional. Alejandro se sumergió en el polvo del viejo almacén, donde se encontró con un diario polvoriento que había pertenecido a su abuelo. Las palabras, las garabatos y aquellos dibujos ocultos revelaban una profundidad que jamás había imaginado. Pero esa revelación, más que liberarlo, lo ató a su pasado de maneras que no sabía cómo manejar. La ansiedad creció mientras se acercaba la fecha de la exhibición, un mar de pensamientos enredados le ahogaba el pecho, junto con el peso de la responsabilidad sobre su abuelo. ¿Era el momento de arriesgarse? ¿Y si se equivocaba? Lo único que le quedaba a Alejandro era el susurro del deseo que ardía en su interior. Y en ese laberinto de sentimientos, supo que cada decisión lo acercaba más a un precipicio que podría cambiar su vida. Con el reloj marcando cada segundo, la incertidumbre se tornaba espesa como el aire en un día caluroso. Alejandro se respiraba profundamente, y en cada exhalación, un grito interno lo desafiaba: ¿estás listo para descubrir lo que realmente eres? Todo dependía de él, pero en cada latido se asomaba la pregunta que lo consumiría: ¿sería capaz de llevar adelante un legado que lo confrontaba más allá de su propia existencia? El silencio se convirtió en su único aliado mientras Alejandro se sentaba en el suelo del almacén con el diario en las manos. Las hojas amarillentas estaban llenas de garabatos y reflexiones que había compartido su abuelo. Era como si el pasado le hablara a través de cada trazo, cada pensamiento plasmado en esas páginas olvidadas. Cerrar los ojos y escuchar el murmullo de la tinta lo transportaba a un lugar donde la fragilidad de sus sueños se tornaba en fuerza. Sin embargo, esa fuerza se mezclaba con el temor de lo desconocido. El dilema de abrir la galería se agitaba como un torbellino en su mente.
Alejando el libro, observó detenidamente el espacio que antes había estado tapizado con estantes repletos de herramientas y ahora vacilaba entre ser un refugio de arte o un lugar para la rutina y lo seguro. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si su abuelo, quien siempre había creído en él, mirara decepcionado desde el más allá? La combinación de adrenalina y ansiedad lo hizo tambalear. En un impulso casi instintivo, Alejandro se puso de pie. Había decisiones que no podían postergarse. Era el momento de dar un paso al frente, de desafiar sus propios límites. La imagen de la galería brillaba en su mente, pero también lo hacía la figura austera de su abuelo. La idea de hacer algo que lo liberara del peso familiar era tentadora, pero el miedo a defraudar el legado era aún más grande. Con cada paso hacia la puerta, se preguntaba si se estaba traicionando o si, al contrario, se estaba reencontrando con su esencia. La luz tenue del atardecer comenzaba a colarse entre las rendijas de la ferretería. Sofía apareció en un rincón oscuro, un reflejo encarnado de la esperanza que había comenzado a cultivarse entre ellos. La afirmación de su ilusión por la galería estaba ahí, sin palabras, en su forma de mirar. Cada vez que él dudaba, ella era un recordatorio de que la vida, en toda su cruda realidad, merecía ser arriesgada. No sé si estoy listo, le confesó un día, con la voz temblorosa. Y alguna vez lo estarás, había respondido ella, confiada. Eso resonó en él. Ennoblecer lo incierto como parte de la existencia era la única forma de avanzar. Pero a medida que la exhibición se acercaba, la presión se intensificaba. Los barrios cercanos comenzaban a murmurar sobre la nueva propuesta, y los rostros de la comunidad se volvían cada vez más visibles. Sin embargo, Alejandro no solo enfrentaba el escrutinio ajeno, sino también su propio miedo al fracaso. Con un impulso renovado, comenzó a trabajar en la exhibición. Se sumergió en la organización, las invitaciones y la disposición de las obras. Sin embargo, a cada paso, su mente se usaba para abordar una serie de dudas, como sombras que lo acechaban en cada rincón. Con cada estructura que construía para la galería, se preguntaba si realmente era lo que quería o si estaba buscando un escape. Cuando llegó el día de la inauguración, el aire estaba cargado de una mezcla electrizante de nervios y anticipación. Alejandro observó la galería a través de la puerta, un espacio que era tanto reflejo de su esfuerzo como un símbolo de su lucha interna. Era un lugar donde se atrevía a soñar, pero también donde se enfrentaría a la mirada crítica de sus propios temores. Con un último suspiro, cruzó el umbral. Las palabras de su abuelo resonaron como un mantra en su mente: la vida es un lienzo, hijo, es tiempo de pintar. En ese instante, Alejandro comprendió que no era solo artífice de un legado, sino de su propio destino. Pero en un rincón oscuro de su ser, una inquietud latente persistía: cuando se tratara de su futuro, ¿realmente podría atreverse a pintar fuera de los márgenes? La exhibición comenzaría, pero la verdadera exposición sería descubrir su verdadera cajita de herramientas. ¿Quién sería Alejandro sin el peso de la herencia y la ansiedad del futuro enfrentado? La inauguración fue un torbellino de emociones. Entre las risas y conversaciones, Alejandro se sintió atrapado, como si pendiera sobre un hilo delgado entre el éxito y el fracaso. A cada paso, los murmullos de apreciación y crítica se entrelazaban, tejiendo una atmósfera densa que le oprimía el pecho. Observó las obras en las paredes, cada una representando un fragmento de su alma, y se sintió vulnerable. Eran sus pensamientos, sus miedos y sus anhelos en forma de arte, expuestos para ser juzgados. El primer visitante se acercó. Un viejo conocido de su abuelo, que durante años había hablado sobre la promesa de su familia. Con una mirada curiosa, inspeccionó cada pieza, cada trazo. Alejandro sintió que su mirada se convertía en un espejo, reflejando no solo su trabajo, sino sus inseguridades más profundas. Ante él, el artista debía encontrar una voz, un argumento para defender sus elecciones. Esa fue una confrontación interna que nunca había anticipado. Tan pronto como el hombre finalizó su recorrido, preguntó: ¿qué intentabas comunicar con esta obra? Alejandro se congeló. Esa pregunta era como un llamado a la batalla en la que se debatía entre la satisfacción personal y la obligación de ser comprendido. En un momento de lucidez, comprendió que su respuesta debía estar alineada con su verdad.
Aquel primer paso hacia la verbalización de su arte fue el primer desafío que, inevitablemente, se convertiría en una serie de escaladas. Esta pieza, comenzó, mientras centraba su mirada en el lienzo, explora el miedo que siento de no estar a la altura de las expectativas. La voz resonó con un timbre que no había conocido antes, diferente al de las dudas que le habían acompañado durante semanas. Era como si, al verbalizar esas emociones, las desnudara, dejándolas al descubierto ante el mundo. Esa vulnerabilidad, aunque temeraria, lo empoderó. A medida que los visitantes se arremolinaban en la galería, Alejandro empezó a interactuar. Cada conversación lo acercaba más a una versión de sí mismo que nunca había sido capaz de abrazar, el artista. Las reacciones a sus trabajos le enseñaron que el valor de su arte rezaba en sus historias y que cada crítica o elogio era un rayo que iluminaba partes oscuras de su autoconcepto. El tiempo transcurrió y, entre la emoción de cada intercambio, empezó a notar un patrón. Los rostros de la audiencia reflejaban los suyos propios, como una especie de intimidad compartida a través de la experiencia humana, el miedo, la esperanza y la transformación. Y así, Alejandro comenzó a comprender que cada obra no solo representaba su lucha, sino también su invitación a los demás a conectar sus vivencias con las suyas. Sin embargo, el día terminó y, aunque el sol se ocultaba, la claridad mental de Alejandro se tornaba más luminosa. Una visión emergía en su mente, pero una sombra le siguió de cerca. ¿Realmente sería capaz de sostener esta nueva identidad? ¿Podría Alejandro, el artista, permanecer auténtico sin rendirse a las presiones y expectativas externas? Mientras recogía los últimos detalles de la galería esa noche, la pregunta flotaba en el aire: ¿sería capaz de afrontar no solo la crítica externa, sino también los propios espectros del pasado que lo acechaban? De repente, un mensaje inesperado en su teléfono vibró en su bolsillo. Con manos temblorosas, Alejandro lo abrió. Allí estaba un comentario, pero no era uno cualquiera. Era una invitación a una feria de arte, un desafío que alteraría su camino. El corazón le palpitó con fuerza. ¿Estaba realmente listo para ese siguiente nivel, para despojarse de las dudas y entrar en el escenario que había anhelado? Él sabía que el verdadero arte, más allá de las pinturas, era un viaje personal que iba más allá de lo visible. Pero, ¿estaría dispuesto a arriesgarse en ese vasto mundo desconocido? La llamada de la feria de arte se convirtió en una campana resonante en la mente de Alejandro. La seguridad que había comenzado a erigir estaba a punto de ser sometida a una prueba. Se sentó en su pequeño estudio, rodeado de pinturas y bocetos inacabados, y dejó que la luz de su lámpara iluminara su preocupación. ¿Qué significaba para él participar en este evento? Era una oportunidad, sí, pero también un riesgo monumental. Con un temblor en la voz, comenzó a imaginar los días previos a la feria. Planificó meticulosamente qué obras llevaría, cómo las presentaría y qué discursos podría dar sobre ellas. Sin embargo, con cada idea que surgía, también aparecían dudas incrustadas: ¿serían sus obras lo suficientemente contundentes? Las preguntas se multiplicaban como sombras en su mente, tachando su creatividad como un enemigo sigiloso. Las sesiones de pintura que solían ser su refugio ahora se convirtieron en un campo de batalla. Durante horas, se enfrentó a monstruos de perfección que le gritaban que no había hecho lo suficiente. Cada trazo, en lugar de marcar avances, se convertía en un testimonio de sus dudas. Ante el lienzo en blanco, el murmullo de su frustración se tornó ensordecedor: no vas a ser suficiente. La lucha entre su deseo de crear y el terror al juicio era feroz. Decidió entonces que necesitaba un cambio. En su intento de acomodar la situación, se propuso ampliar su visión. Empezó a explorar nuevas técnicas, a investigar sobre artistas emergentes cuyas luchas eran similares a las suyas. En sus historias, descubrió conexiones que lo motivaron a seguir, revelando que había un hilo de humanidad en cada expresión artística. Un día, tras un largo paseo por la costa, vio la puesta de sol y recordó una frase de un libro olvidado: el arte no es lo que haces, sino cómo conectas. Esa idea lo sacudió. En lugar de aferrarse a la perfección, se propuso crear una experiencia emocional a través de su trabajo, algo que otros pudieran sentir al igual que él. Despertó en su interior un deseo renovado de ser auténtico.
volvió a su estudio con ojos nuevos. Esa noche, un torrente de inspiración fluyó de su interior. Pintó sin pensar en la crítica, explorando su viaje, sus miedos y sus logros. La incertidumbre se transformó en energía, y cada pincelada parecía hablarle: esta es tu verdad, y es suficiente. Los días pasaron rápidamente, el discurso preparatorio gradual se convirtió en una actuación de autenticidad. Alejandro preparó su postura para la feria, con un profundo sentido de propósito. Una voz interior le susurraba que había llegado el momento de enfrentar no solo al público, sino también a la voz crítica que siempre había habitado en su mente. Cuando llegó la mañana de la feria, se sintió menos como un artista a merced de la aceptación ajena y más como un explorador que compartía su travesía. Se propuso presentar no solo obras, sino un relato vivo en el que cada pieza se convirtiera en un capítulo de su evolución personal. Pero mientras se dirigía hacia el evento, una sensación de inquietud volvió a embargarle. Mientras su corazón latía desbocado, pensó en lo que podría suceder. ¿Y si, a pesar de todo, no lograba conectar? La ansiedad se enroscaba en su estómago como una serpiente. Cuando llegó al lugar y comenzó a colocar sus obras, un presentimiento lo invadió. Desde el fondo de su ser, una voz se alzó, retándole a superar sus miedos para que lo que había creado no solo fuera una simple exhibición, sino un eco resonante de todo lo que había vivido. Pero, mientras colocaba la última obra, sintió una mirada inquietante en su espalda. Un conocido crítico de arte, temido y reverenciado, se acercaba, su mirada afilada como un cuchillo. El aire se volvió espeso, Alejandro se enfrentaba a su desafío más grande. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad mientras el reconocimiento lo acechaba? Estaba listo para revelar no solo su arte, sino también su verdadero yo en una batalla emocional. La ansiedad se apoderó de él mientras el crítico sonreía inquisitivamente, y Alejandro supo que, sin importar la evaluación, su regreso al escenario ahora era más que un debut artístico, era su último bastión en la construcción de sí mismo. La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. El sonido de murmullos provenía de la sala mientras los invitados entraban, observando, riendo y señalando las obras. Alejandro sintió cómo su corazón latía desbocado. Cada rayo de luz que iluminaba sus cuadros parecía filtrarse a través de su piel, llevándose consigo cada rastro de incrédula esperanza. Ante él, un destino entrecruzado con la incertidumbre. ¿Estaba listo para este momento? Esa pregunta se cernía sobre él, como una nube gris a punto de estallar. A medida que el crítico se acercaba, Alejandro recordó la voz que le había gritado en las noches de insomnio, la que había ensombrecido su creatividad. No era solo un examen de su arte, era una confrontación con las inseguridades que había intentado suprimir. El hombre, con su presencia imponente y una sonrisa que era todo menos cálida, se detuvo frente a su primer cuadro. Interesante elección de colores, dijo el crítico, su tono mezclando curiosidad y juicio. Alejandro tragó saliva, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho mientras buscaba en su mente una respuesta articulada, una fórmula perfecta para conquistar a su evaluador. Gracias, logró articular con una voz que denotaba más confianza de la que sentía. Fue un pequeño triunfo personal, un primer ladrillo en la construcción de su nueva narrativa. En ese instante, recordó su propósito, lo que realmente quería era conectar, y no solo impresionar. Esa idea clavada tan profundamente en su mente le permitió soltar el ancla del autojuicio. El crítico continuó su evaluación, moviéndose de obra en obra. A cada indicio de interés en sus pinturas, una chispa de entusiasmo crecía dentro de Alejandro. Cuando el crítico se detuvo ante una de sus piezas más emocionales, una representación abstracta de su lucha interna, el tiempo se detuvo. ¿Qué hay detrás de esto?, preguntó el crítico, su tono ya menos inquisitivo, casi como si fuera una invitación a abrirse. Alejandro sintió que, en ese momento, la sala se desvanecía. Tenía una oportunidad de compartir su viaje, sus dudas, su historia. Es un reflejo de mis propias batallas, de cómo el miedo a la crítica puede ahogar la voz que tenemos dentro, comenzó, y cada palabra parecía liberarlo más. Se encontró hablando apasionadamente sobre su proceso creativo, sobre cómo había aprendido a invertir la crítica en un impulso para crecer. No es solo mi arte.
Es mi vida transformada. Cada trazo es una página en el libro de mi viaje personal. Las palabras fluyeron, cada declaración se convirtió en un acto de valentía. Al hacerlo, lo sintió, el miedo disminuyó mientras su voz resonaba auténtica. La máquina de la duda se detuvo, y Alejandro sostuvo su mirada en el crítico, quien lo escuchaba con un interés genuino. En ese instante, la conexión fue palpable. El crítico asintió, lleno de comprensión, y Alejandro sintió que, tal vez, la evaluación sería más bien un diálogo. Sin embargo, mientras terminaba su exposición, una voz gritando en la distancia lo interrumpió. No se engañen, esto es solo un juego de luces y sombras, bramó un asistente en la sala, dejando un eco de desaprobación. Alejandro se detuvo, atormentado por la posibilidad de que su momento de vulnerabilidad se convirtiera en su mayor debilidad. Aquella crítica directa arremetía contra sus temores, buscando desestabilizar la conexión que había tenido. En ese instante, una decisión clave se presentó ante él, dejarse arrastrar por la duda o reafirmar su autenticidad con firmeza. Alejandro sintió como todo su ser se alineaba con la claridad del propósito que había cultivado durante meses. La oportunidad de elegir entre ceder a su voz interna destructiva o defender su narrativa estaba al alcance de su mano. Se levantó, miró al crítico y luego al despectivo, armándose de valor. Quizás las sombras son solo una parte de la luz que no hemos aprendido a apreciar. Las palabras resonaron, y una sensación de poder inundó el aire. La verdadera batalla había comenzado, no solo contra un crítico, sino contra la inseguridad que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. Enfrentando al espectador burlón, un nuevo sentido de propósito creció en su interior. Pero, ¿sería suficiente para cambiar la percepción de la sala en su conjunto? ¿Podría sostener su autenticidad a través de la tormenta que se avecinaba? La verdad era que aún quedaba camino por recorrer, y Alejandro sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento definirían no solo su carrera, sino todo lo que había llegado a significar como artista y ser humano. Alejandro sintió como las miradas de los asistentes se concentraban en él, como si la sala entera hubiera dejado de existir y el tiempo se hubiese detenido. En ese momento, la contradicción del arte se volvió aún más clara en su mente, la dualidad entre la crítica que desgarraba y la mediación del amor por la creación. Su afirmación había sido un acto de rebeldía, un grito que cortaba la niebla de la duda que lo había rodeado durante demasiado tiempo. A medida que la tensión crecía en el aire, una voz interna le dijo que la batalla no era solo externa, también se libraba en su interior. La voz cruel que había habitado en su mente comenzó a murmurar sobre la insuficiencia, recordándole cada error que había cometido, cada crítica que había recibido en el pasado. Alejandro cerró los ojos por un instante para recuperar la claridad. Había llegado hasta aquí a base de sacrificios y autodescubrimiento. Retomó su postura, decidido a no colocarse nuevamente en el papel de víctima. El crítico, aún con su mirada evaluativa, rompió el silencio. A veces, las sombras son realmente un reflejo de lo que llevamos dentro, dijo. Pero, ¿es eso suficiente para sostenerse en un mundo donde lo que se busca es la perfección? Esa pregunta, digna de un enfrentamiento, lo llevó a reevaluar su propósito. Era cierto, el arte y su autenticidad debían ser suficientes, no para el gusto ajeno, sino para su propia satisfacción. Con cada pincelada, había rescatado un fragmento de su ser, había lidiado con realidades crudas, y ahora, aquello debía ser lo más valioso. El dilema no era solo aceptar las críticas, sino también cultivarse a través de ellas. Miró a su alrededor. La sala, antes amenazadora, se transformaba en un punto de partida. Había visto rostros entre el público que se iluminaban con curiosidad, y eso lo impulsó a hablar desde un lugar más profundo. Lo que experimentamos en la vida nos transforma, continuó, buscando la conexión. Cada crítica es un eco de un miedos que todos compartimos. Pero el viaje me ha enseñado que el arte es una forma de aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Sintió como la atmósfera empezaba a cambiar. Sus palabras, cargadas de verdad y autenticidad, comenzaron a romper la barrera entre el artista y su audiencia. El crítico asintió lentamente, como si ahora entendiera que su tarea no era desgarrar, sino iluminar. Sin embargo, en un acto de resolución,
Alejandro sintió que debía ir más allá de la mera defensa. Era necesario que mostrara su evolución personal, la fórmula por la cual había transformado su lucha en arte. Cada vez que he enfrentado el miedo, he creado algo nuevo. La inseguridad no me ha definido, ha sido una parte del proceso de crear. Las reacciones en el público eran un torbellino, algunos asintieron, otros murmuraron, y unos pocos aún se mostraban escépticos. Pero eso ya no importaba. Alejandro se dio cuenta de que liberar su voz era igual de importante que el arte mismo. Al final de cuentas, la creación era una manifestación de su ser. Al concluir su exposición, una pregunta aterradora emergió en su mente: ¿qué pasaría si esta revelación no era suficiente? ¿Descubriría el valor que imaginaba tener, o el eco del crítico ventoso desmantelaría su frágil espíritu? El momento culminante se perfilaba y Alejandro sintió un torbellino de emociones al recordar el camino recorrido. Era solo el inicio de un viaje que lo llevaría mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado. Así, con el corazón acelerado y la determinación forjada, se propuso abrir una nueva puerta que tal vez lo llevaría a dimensiones inesperadas de su vida y su arte. Entonces, una voz familiar cortó la atmósfera en la sala, desatando un hilo de tensión palpable. ¿Qué pasaría si te enfrentaras a la crítica más dura de todas, la que viene de ti mismo? La pregunta supuso un desafío directo, resonando en su interior. Alejandro comprendió que esta batalla era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo desde el arte a la vida misma. Alejandro salió de la sala con la mente agitada, cada paso resonaba como un eco de su reciente confrontación. La voz de aquel crítico aún retumbaba en su interior, amplificada por la duda que lo había acompañado desde siempre. ¿Y si te enfrentas a la crítica más dura, la que viene de ti mismo? Esa pregunta lo martillaba, profundizando su deseo de autocomprensión. Decidió alejarse del bullicio del evento, anhelando un espacio para la meditación, un lugar donde pudiera despojarse de la presión y la expectativa. Caminó entre los árboles del parque cercano, buscando ese silencio que ya era parte de su proceso creativo. Cada hoja al caer le recordaba la imperfección de la naturaleza, un ciclo de renovación constante en el que escondía lecciones valiosas. Sentado en un banco, sintió que las palabras del crítico se convertían en un espejo, reflejando sus inseguridades. La batalla interna por su valía solo había comenzado. Alejandro se dio cuenta que su miedo al fracaso había moldeado su vida tanto como sus éxitos, y esa revelación sentó sus ganas de reescribir las narrativas que lo habían limitado. ¿Qué significaba para él el arte? ¿Era simplemente un medio de expresión, o algo más profundo? Las emociones fluyeron mientras su mente exploraba cada rincón oscuro que había intentado evitar. Las críticas de su infancia, los comentarios hirientes de sus primeros días como artista, todo emergía con un peso renovado. Tenía que enfrentarlo, no para callarlo, sino para redireccionar su energía hacia una nueva forma de creación. La conexión con su dolor lo llevó a recordar momentos de su vida en que la creación había sido una catarsis. Volvió al proceso de pintar, y las imágenes que llenaban su mente eran un reflejo de su viaje. Colores intensos que simbolizaban sus luchas, pinceladas caóticas que narraban su confusión. Cada trazo podía ser visto no solo como una expresión artística, sino como una unificación de todas sus experiencias. Se retiró a su estudio, un espacio que había sido un santuario de transformación, donde cada hoja en blanco representaba una oportunidad. Comenzó a trabajar en una nueva serie de pinturas, cada una destinada a capturar aspectos de su batalla interna. Se prometió a sí mismo que no evitaría los errores, en lugar de eso, los abrazaría, permitiendo que cada imperfección hablara por sí misma. La luz del atardecer se colaba por las ventanas, iluminando el lienzo con una calidez reconfortante. En cada capa de pintura, experimentaba una radical aceptación que le recordaba que el crecimiento personal era un proceso. Las críticas externas perderían su poder si podía cultivar un diálogo interno rico y favorable. Estos momentos de autoevaluación eran, en efecto, su nueva obra de arte. Sin embargo, cuando la pintura avanzaba y las líneas comenzaban a definir algo auténtico, un nuevo atisbo de incertidumbre lo invadió. A medida que se acercaba a su verdad, el miedo a abrirse ante el mundo comenzó a crecer. ¿Podría realmente compartir su vulnerabilidad sin temer el juicio?
La lógica le decía que el arte era para ser visto, pero el alma le susurraba que la exposición podría hacerle daño. Mientras se quedaba en silencio, un ruido proveniente de la puerta interrumpió su concentración. Era su mejor amigo, Mateo, buscando apoyo ante un nuevo despliegue de arte en la galería de la ciudad. Alejandro sintió el tirón de esa invitación. Esta sería su oportunidad de ir más allá de la autoexploración, un momento para enfrentar no solo su crítica interna, sino también la reacción del mundo exterior a su viaje. Con el pincel aún en la mano y el lienzo a medio terminar, Alejandro se sintió dividido entre el deseo de proteger su proceso personal y la necesidad de conectarse con otros. Esa tensión, esa dualidad en su ser, se convertiría en el otro lado de su arte. Al mirar a Mateo, vio una chispa de confianza y aliento, y supo que, al menos por ahora, el momento de la verdad había llegado. Pero en el fondo de su mente, la pregunta seguía. Resonando, ¿estaría preparado para compartir y enfrentar no solo su arte, sino toda la historia detrás de él? La luz del estudio se volvió menos clara, mientras el desafío se presentaba ante él. Alejandro respiró hondo, el aire fresco del parque llenando sus pulmones de una energía renovada. Sin embargo, la conexión con su mundo artístico se sentía más distante que nunca, como las brumas que muchas veces envuelven el horizonte en un amanecer. Fortaleza y lucha se entrelazaban en su mente, y la invitación de Mateo repicaba como un tambor en su pecho. La galería, con todas sus luces y espectadores expectantes, representaba un mundo del que había estado esquivando la mirada. Ahora, ese espacio se convertía en su próximo campo de batalla. De vuelta a su estudio, sintió el peso del lienzo inacabado. Era un reflejo de su propio viaje, pero ahora el desafío era completarlo. La paleta estaba ante él, vibrante, un arsenal de posibilidades. Cada color era un fragmento de su lucha interna, cada trazo una decisión entre avanzar o retroceder. Alejandro se enfrentaba a la necesidad inminente de ser honesto consigo mismo antes de con los demás, y así, decidió sumergirse en su pintura como un medio de autoexploración. Su mente empezó a desentrañar el nudo que había tejido en su interior. ¿Qué era lo que realmente temía? La respuesta emergía lentamente de las profundidades de su conciencia, el miedo al rechazo no solo de los demás, sino de sí mismo. Había pasado la vida persiguiendo la validación externa sin entender que el verdadero valor provenía de aceptar su propia narrativa. Con cada trazo, comenzó a liberar sus emociones más profundas, convirtiendo su angustia en una danza de color que encarnaba su verdad. Mientras se adentraba en su trabajo, recordó sus primeras experiencias con el arte. Cada crítica, cada alabanza, cada momento en que se sintió perdido en su camino. Ahora entendía que esos episodios eran piedras angulares de su proceso. En lugar de dejar que el temor dictara su práctica, decidió que cada imperfección en su trabajo debía ser honrada, transformando sus inseguridades en momentos de poderosa autenticidad. El tiempo se desvanecía y, al contemplar lo que tenía frente a él, una chispa de claridad emergía. La exposición en la galería ya no era simplemente una plataforma para mostrar su arte, sino una oportunidad para conectar, para compartir su viaje con quienes estarían dispuestos a escuchar. Este cambio de perspectiva lo llenó de energía. Había, por fin, un sentido de propósito más allá del miedo. En la víspera de la exhibición, mientras se preparaba para salir, Alejandro sintió una oleada de ansiedad. En su mente, recuerdos de rechazos pasados se disputaban con la imagen de lo que podría lograrse si se liberaba del yugo de su voz interior crítica. Una parte de él dudaba de ser capaz de mantener el valor, mientras que la otra se aferraba a la idea de que su arte podía resonar con otros que también habían luchado. Al entrar a la galería, el ambiente vibraba con un aire electrizante. Las conversaciones se entrelazaban con el sonido de cristales tintineando y risas que resonaban. Mateo, al lado de él, parecía una roca firme frente a su vulnerabilidad. Sin embargo, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo presentar su trabajo, era permitir que otros vieran sus luchas plasmadas en cada obra. Mientras la multitud se desplazaba, un pensamiento persuasivo entró en su mente. ¿Y si esta vez, elijo mostrar mi historia con intención? La idea, aunque aterradora, comenzaba a disipar su ansiedad. Al acercarse a su primer lienzo expuesto, su corazón aceleró.
El arte era, al final, una conversación, un puente hacia la comprensión. Pero a medida que un grupo de personas se reunía a su alrededor para admirar su trabajo, sintió una mezcla abrumadora de emoción y temor. Esta sería la prueba definitiva, no solo su habilidad como artista, sino su valor como ser humano. En esos momentos decisivos, la pregunta latente emergió una vez más: ¿podría realmente ser visto y comprendido sin permitir que el miedo lo paralizara? Con el alma al descubierto, Alejandro miró a la sala y se sintió preparado para compartir no solo su arte, sino la historia completa de su lucha y su supervivencia. Pero antes de que pudiera hablar, una figura familiar se acercó, su rostro decidido. Era alguien de su pasado, alguien que podría arruinar todo lo que había construido. La presión en su pecho aumentó, y con una mirada cargada de desafíos, Alejandro supo que el verdadero momento de la verdad había llegado. La figura que se acercaba a Alejandro era inconfundible, era su antiguo profesor de arte, Samuel, quien había dejado una profunda huella en su vida tanto profesional como personal. La relación entre ellos siempre había sido complicada. Samuel, un crítico feroz y un maestro exigente, había arrastrado a Alejandro por una turbulenta montaña rusa de emociones cada vez que se encontraban en el aula. A veces, esas tensiones se transformaban en un profundo respeto, pero en otras, el sentimiento de tormento abrumaba a Alejandro. Al reconocerlo, el corazón de Alejandro se debatía entre la esperanza y el horror. ¿Qué quería Samuel en aquel momento crucial? El pasado no le otorgaba la calidez que en ocasiones había anhelado, sino más bien un eco de los fracasos y las inseguridades que no había logrado borrar. Pero, por otro lado, se dio cuenta de que este era el momento para confrontar esa parte de su historia que todavía le generaba reticencia. Alejandro, comenzó Samuel, con la voz firme y resonante, ha pasado un tiempo. He oído sobre tu exposición y no podía perderme la oportunidad de ver cómo has evolucionado. Su mirada era penetrante, pero también había un destello que casi podía interpretarse como admiración. Alejandro, intentando controlar su respiración, sintió que un torrente de emociones se volcaba en su interior. Este era el momento de responder no solo a Samuel, sino a su propio pasado. Consciente de que el miedo podía paralizarlo una vez más, pensó en cómo había luchado para estar en ese punto, en su valentía por mostrarse vulnerable ante el mundo. Gracias, Samuel. Es un honor que estés aquí, respondió Alejandro, tratando de infundir su voz con sinceridad. Pero detrás de esas palabras, una explosión de inseguridades ardía. La incertidumbre sobre lo que pensaría su antiguo maestro lo llevó a cuestionar si su arte hablaría por sí mismo o sería un eco de sus viejas inseguridades. Veo que tus obras han tomado un rumbo interesante, continuó Samuel, observando el primer lienzo con atención. Sin embargo, me pregunto si realmente están hablando desde tu verdad. Las palabras calaron hondo. Alejandro sintió una sacudida interna. ¿Era su arte una representación auténtica de su viaje o una fachada diseñada para agradar? Consciente de que cada punto de vista, incluso el de Samuel, representaba un reto, Alejandro decidió tomar las riendas de la conversación. Eso mismo es lo que estoy tratando de descubrir. Cada pincelada es un intento de ser real, de expresar lo que he vivido. Estoy tratando de enfrentar las sombras y convertirlas en luz, le confesó, casi sin pensar. Fue un intento de dejar que su voz se alzara por encima de las críticas que suelen golpear su alma. Samuel, sorprendido ante la sinceridad de Alejandro, le lanzó una mirada evaluadora. Aunque Alejandro temía el juicio, una chispa de desafío brotó en él. Este era un diálogo que nunca había tenido con su antiguo profesor, un espacio donde finalmente podía ser él mismo, donde las palabras podían tejer un puente en lugar de una barrera. Es un camino complejo, dijo Samuel, asintiendo lentamente. Pero a veces, la verdad duele. No olvides que el arte puede ser tu herramienta más poderosa, pero también puede exigir mucho de ti. ¿Estás realmente preparado para enfrentar ese dolor, el que te impulsa a crear? Ante esta provocación, el torrente de emociones que había sentido antes se tornó en determinación. Alejandro se dio cuenta de que ese mismo dolor había sido el motor de su obra, la savia que alimentaba su amor por el arte. Este diálogo no solo era un reto emocional, sino una invitación.
Aceptar esa verdad interna requería coraje, un coraje que no pensaba dejar escapar. Estoy dispuesto a enfrentar mi verdad, respondió, con firmeza. Y esta exposición es solo el comienzo. Las palabras, firmes como un juramento, resonaron en su pecho. Mientras la conversación se desarrollaba, una nueva tensión surgió en el ambiente. La multitud empezaba a fijarse en ellos, y Alejandro se sintió expuesto, pero también liberado. Enderezando su cuerpo, comprendió que la conexión genuina era su propósito. Un instante de claridad lo envolvió. Pero a medida que la conexión crecía, una duda lo invadía, ¿y si Samuel no solo era un crítico del arte, sino también del verdadero Alejandro? Así, con cada segundo que pasaba, se preguntaba si había tomado la decisión correcta al abrirse. El verdadero desafío no solo sería mostrar su arte al mundo, sino enfrentarse a los juicios que pudieran hacer de él, incluyendo los de su mentor. Mientras se preparaba para dar un paso más, notó algo en el rostro de Samuel, una expresión de reconocimiento o, tal vez, de desdén. Alejandro sintió que la decisión de continuar adelante se tornaba crucial, no solo para su carrera, sino para su sanación. Había una historia aún no contada, una batalla por librar, y una voz que debía emerger. Mientras la multitud se hacía más densa y los murmullos crecían, la ansiedad daba lugar a una resolución interna. El arte, pensó, no es solo la respuesta a la vida, sino la vida misma. Pero la pregunta seguía flotando en su mente, ¿estaría preparado para recibir la crítica más dura de todas, su propia? Alejandro se adentró en su propia realidad, con la exposición ahora lanzada como un grito de liberación. La conexión con su arte, profundamente personal, comenzó a desmarcar el camino hacia la confianza que siempre había anhelado. Cada conversación en la galería le permitió descubrir fragmentos de su verdadero ser, aquellos que habían permanecido ocultos en la sombra por demasiado tiempo. Las palabras de Samuel resonaban aún en su mente, pero en lugar de amedrentarlo, se convertían en una brújula que guiaba su búsqueda de autenticidad. Había aprendido que la crítica, lejos de ser una amenaza, era parte del proceso de crecimiento. Con cada interacción, Alejandro se despojaba de las inseguridades que lo habían mantenido cautivo, permitiendo que su voz interna finalmente resurgiera y reclamara su lugar en el mundo. El día siguiente fue un despertar a su nueva realidad. En lugar de evitar el miedo y la duda, decidió enfrentarlos. Con un cuaderno en mano, comenzó a escribir sobre su proceso artístico, cada palabra un reflejo de sus pensamientos más profundos. Las emociones, que antes se sentían como sombras abrumadoras, ahora se transformaban en la materia prima de su creación. Cada pincelada en sus obras no solo representaba su lucha, sino un homenaje a sus experiencias pasadas. A medida que pasaron los días tras la inauguración, Alejandro se sintió inspirado por las historias de otros, aquellas que resonaban en su propio viaje. La feria de arte se acercaba rápidamente, y en lugar de nerviosismo, sintió que estaba listo para compartir su verdadero yo con el mundo. La emoción de mostrar su trabajo se mezclaba con la determinación de ser honesto sobre lo que realmente significaba para él. En la noche previa a la feria, Alejandro se dio cuenta de que no estaba solo en su camino de autodescubrimiento, la comunidad que había estado ignorando ahora lo aclamaba. Comenzó a recibir mensajes de apoyo de otros artistas que también luchaban con sus propios miedos. Esa conexión le permitió ver que su travesía no era solo personal, sino parte de un hilo más grande de experiencias humanas compartidas. Finalmente, el día de la feria llegó. Mientras se colocaba frente a sus obras, la ansiedad se disipó como la niebla al amanecer. Miró cada lienzo y comprendió que ellos eran testigos no solo de su lucha, sino de su transformación. Esta vez, no había lugar para la duda, pues cada obra era una declaración de confianza en sí mismo y en su arte. Cuando el público comenzó a llegar, Alejandro sintió la energía vibrante en el aire. Los murmullos y risas se convirtieron en una sinfonía de empoderamiento que llenaban la galería. Mientras compartía detalles sobre su proceso y las emociones detrás de cada pintura, la conexión con los asistentes se volvía palpable. Sus palabras, ahora enraizadas en la honestidad, le dieron fuerzas para seguir adelante. Y cuando se acercó el momento de enfrentarse a las críticas, no se sintió amenazado. Al contrario,
Pablo, un antiguo crítico de arte, se acercó con su mirada habitual de escrutinio. Pero esta vez, Alejandro sintió que podía defender su trabajo. Con determinación, le habló sobre su viaje, expresando cómo el arte había sido su medio para enfrentar sus miedos, la lucha con la inseguridad, así como el poder de encontrar voz en la vulnerabilidad. Tu arte me conmovió, dijo Pablo, sorprendiendo a Alejandro. Se siente real. Tienes algo importante que transmitir. Sigue desnudando tu alma, el arte necesita más personas como tú. En ese instante, la validación de su viaje personal se hizo evidente. Alejandro había enfrentado sus temores, había dejado que su vulnerabilidad hablara y había sido recompensado con reconocimiento y conexión. La transformación ya estaba completa, no solo era un artista, sino un ser humano que abrazaba sus imperfecciones, compartiendo su verdad con el mundo. A medida que la noche avanzaba, el tumulto en su corazón se convirtió en un profundo agradecimiento. Alejandro había conquistado sus temores y, más allá de cualquier reconocimiento, estaba en paz consigo mismo. En el fondo, sabía que este era solo el comienzo. Cada paso que daba ahora estaría lleno de autenticidad, sin miedo al juicio, porque finalmente había encontrado en su arte no solo un refugio, sino un hogar. Con una nueva confianza, Alejandro se comprometió a seguir explorando su verdad, sabiendo que, aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, su historia merecía ser contada. Y ahora, sintiéndose más fuerte que nunca, estaba listo para seguir adelante en su viaje, no solo como un artista, sino como quien realmente era. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que celebra la superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a crear más relatos que inspiran. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que has visto y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de la superación personal comprenden la importancia de actuar.